Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Hey, Dios te bendiga, Dios te guarde. Tal tu hermano ministro Christopher Aquino en tu segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Siempre tenemos entrevistas, testimonio edificante para usted y para su familia, pero no te muevas. En esta ocasión me acompaña una mujer de Dios, una mujer que admiro bastante, que haga una palabra profética. Me dijo un tema de cámara que me encantó. Para mí es una bendición presentar a mi hermana Teresa por este lugar. Teresa, ¿cómo te sientes? Dios te bendiga, varón de Dios, Dios te guarde. Amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, le damos la bienvenida y le invitamos a permanecer hasta el final de este video porque será grandemente bendecido. Dios te guarde. Amén, mi gente, así que comparta, denle me gusta a este video para que YouTube así pueda recomendarlo. Recuerde comentar y suscribirse a este canal para que YouTube así mismo siga motivando a uno para que siga haciendo videos. Teresa, ¿qué tenemos para hoy? Vamos a hablar un poco de lo que es el Espíritu Santo de Dios. Wow. Y yo tengo una base bíblica en el libro de Lucas, capítulo 4. Dice: para la gloria de mi Señor Jesucristo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días. Yo voy a pasar al verso 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el peñasco del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. El verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Hay muchas preguntas, muchas incógnitas en cuanto a este tema. Muchas personas quieren saber cómo yo sé que el Espíritu Santo está sobre mí, sí, cómo yo puedo operar en el Espíritu Santo, cómo me puedo mover en los dones que tengo, cuáles son los dones que yo tengo, cómo me muevo, qué tengo que hacer, sí, para que el Espíritu Santo se manifieste a través de mí, para que el Espíritu Santo me use, como decimos comúnmente. Y quise abordar esta lectura porque aquí hay unos pasos muy importantes que queremos compartir con cada uno de ustedes. No se había escuchado nada desde los 12 años del Señor, cuando estaba en el templo ministrando la palabra del Señor. Hubo un silencio hasta el día que se presentó delante de Juan el Bautista para que lo bautizara. Sí. Cuando el Señor fue sumergido en las aguas, dice la palabra del Señor que una vez fue sumergido en las aguas, se abrió el cielo y una voz dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Aleluya. Dice que se asentó sobre él una paloma, que era la señal que se le había dado a Juan el Bautista sobre el ungido, sobre el Mesías, sobre el que tenía que venir. El Señor le había revelado que sobre el cual posara la paloma y se quedara, ese era el Mesías, el Cristo, wow, el que había de venir. Inmediatamente él bautiza al Señor, sucede ese acontecimiento y se manifiesta lo que se le había revelado a este hombre como confirmación, como señal de que él era el Hijo de Dios, el que había de venir. Dice que oraron, se oyó una voz del cielo. La palabra registra que cuando Jesús salió del Jordán, dice que fue llevado por el Espíritu. Una señal para tú saber que el Espíritu Santo está sobre ti es que ya tú no te diriges. Wow. Ya no haces lo que quieres. Puede ser que tú quieras ir a la derecha, pero hay algo dentro de ti, hay una fuerza, hay un poder que te empuja a que es a la izquierda que tienes que ir. Esa es una de las señales principales, que tú vas a saber que algo diferente está pasando contigo, que algo que tú no conocías se está manifestando. Otra cosa, segunda señal para usted saber que el Espíritu Santo está sobre usted,
las veces que se habla de una manifestación del Espíritu Santo, se produjo un terremoto, se produjo un movimiento. Aleluya. O sea, cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, va a trastornar. Aleluya. Todo lo que tiene que ver con esa persona. Tú vas a ser trastornado en lo espiritual. Tú vas a ser trastornado. Tú vas a saber que algo se está moviendo, que algo se ha activado. Tú vas a comenzar a hacer cosas que tú no podías hacer. Dios mío. Tú te vas a comenzar a mover conforme a lo que Dios quiere que tú te muevas. Cuando el ángel visitó a María, dice la palabra del Señor que ella estaba desposada con José. ¿Qué significa desposada? Estaba comprometida, pero aún no se había casado. Estaba comprometida y conforme a las leyes judías, ya una mujer desposada, comprometida, ante la sociedad estaba casada. Gloria al Señor. Pero ellos no habían consumado el matrimonio, ni se habían llegado como esposos. Por eso cuando el ángel se le presenta y le dice que ella iba a salir embarazada, que de ella iba a nacer Jesús, ella dice, pero ¿cómo será esto? Aleluya. O sea, es imposible que una mujer pueda concebir sin acostarse con un hombre. Es imposible que un niño pueda nacer si antes no ha habido una relación marital, una relación entre un hombre y una mujer. Entonces ella le pregunta al ángel, ¿cómo será esto? El ángel le responde, el Espíritu de Jehová el Señor vendrá sobre ti. Aleluya. O sea, hay cosas imposibles que el Espíritu Santo en una persona las hace posibles. Sí. Ella no sabía cómo iba a suceder, no se lo explicaba. O sea, no hay una explicación humana, no hay una explicación científica ni siquiera de que tú puedas salir embarazada sin acostarte con un hombre. Sin embargo, el ángel le dice, tranquila, el Espíritu de Jehová lo va a hacer, Aleluya. porque lo que se va a producir en ti lo va a crear el Espíritu Santo. Entonces hay cosas, hermanos, capacidades, habilidades que obtenemos solamente cuando el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre una persona. Wow. Tercera cosa, el Espíritu Santo de Dios viene sobre una persona para algo. El Señor dice aquí en su palabra, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha enviado el Padre. O sea, el Espíritu Santo viene sobre alguien para algo. Dios mío. Entonces él dijo, vino sobre mí porque el Padre me envió. O sea, tiene que haber una persona apta para ejercer una función. Entonces, cuando hay una persona ya apta, fíjate que aquí donde leímos, dice la palabra del Señor, que el Espíritu lo llevó al desierto para que fuera tentado. Entonces, muchas veces, antes de nosotros comenzar a funcionar en el don, en el llamado, en el propósito de Dios, vamos a tener que pasar por una serie de procesos. Esos procesos son la capacitación que Dios quiere de nosotros antes de que el Espíritu Santo sea derramado. Aleluya. Porque la Biblia dice que Él no mora en templos sucios. Entonces nosotros tenemos que cumplir con algunos requisitos antes de que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Cuando los discípulos se entristecieron, el Señor le dijo, el Espíritu de Dios vendrá sobre ustedes y estará adentro de ustedes. Jesús solo estaba con ellos. ¿Por qué? Porque Él estaba en un cuerpo. Y por cuanto estaba en un cuerpo humano, estaba limitado. Aleluya. Estaba limitado a un cuerpo. Entonces le dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, el Padre va a enviar al Consolador. Y Él los conducirá a toda verdad, a toda justicia. Y les recordará todas las cosas que yo les he enseñado. O sea, cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre una persona, viene a capacitarlo. Amén. Viene a capacitarlo para hacer un trabajo. Antes, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, conocíamos el Espíritu Santo por la unción. La unción que venía sobre alguien para algo. Entonces, esa unción es el Espíritu Santo. Por eso el Señor le dijo, cuando yo me vaya, yo estoy con ustedes. Pero cuando Él venga, estará adentro de ustedes. Wow. ¿Entiendes? Sí. Entonces, es una cosa que tú camines con alguien a que alguien se te meta por dentro. Aleluya. Entonces, hay una diferencia cuando el Señor resucita,
que visita a los discípulos que están en el aposento alto, Él les dijo, no se vayan hasta que venga el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo les dará poder. Aleluya. El Señor dijo, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. Hay una diferencia en que el Espíritu Santo esté dentro de ti y que el Espíritu Santo esté sobre ti. Dios mío, desata eso. Cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, el Señor resucita, se le aparece a los 12 que están en el aposento alto, esperando que la venida de la promesa. Aleluya. El Señor le dice, hasta que no venga el poder sobre ustedes, no van a poder salir, porque ese poder será el que lo ayudará a ustedes a testificar de mí. Entonces el Espíritu Santo viene sobre una persona para darle poder para testificar de Cristo. Dios mío, una pregunta con respecto, ya que el tema es sobre el Espíritu Santo, o cómo darme cuenta, o cómo saber que el Espíritu Santo está sobre mí. Y le quería hacer una pregunta, ¿cómo usted se dio cuenta cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo que estaba sobre usted? ¿Qué señal, qué manifestación hubo en usted, qué cambio? Así es. Fíjate, el Espíritu Santo vino sobre mí antes de yo ir a las aguas. ¿Y cómo fue esto? Cuénteme. Antes de yo ir a las aguas, ya el Espíritu Santo me había bautizado. Entonces, es lo mismo que te digo, hay algo que se va a activar en ti. Yo comienzo a darme cuenta que a los lugares a donde yo voy se comienzan a manifestar los demonios. Dios mío. Entonces, esa es una señal de que el Espíritu Santo está sobre ti, porque el Espíritu Santo está por encima de todo espíritu. El Espíritu Santo es superior a todo lo que se pueda mover debajo de la tierra. Entonces, inmediatamente cuando tu presencia llega a un lugar y hay cosas que se activan del mundo espiritual, es una señal de que tú tienes al Espíritu Santo. Aleluya. Yo recuerdo que visité a una vecina que me quedaba al lado, yo me la había ganado para el Señor, yo le había predicado, le había hablado del Señor, yo ponía alabanzas y ella me decía, cuando usted pone esa alabanza, la piel se me pone como de gallina, la gente dice eso usualmente. Y yo fui a su casa, cuando yo fui a su casa, inmediatamente yo pisé la puerta de su casa, ella cayó moviéndose como una culebra. Dios mío. Y hubo una manifestación demoníaca del espíritu que llamamos Santa Marta. Inmediatamente ese espíritu se manifestó, el Espíritu Santo me hizo saber que había que reprenderlo. Yo lo reprendí. Te estoy hablando de que yo era nueva creyente con 4 meses en el Evangelio. El espíritu inmundo se fue y la persona se reconcilió con el Señor. Aleluya. Entonces ahí se cumple esta palabra que leímos aquí. El Espíritu Santo está sobre mí porque el Señor me envió a qué. Entonces, el Espíritu Santo va a venir sobre ti a cumplir con una función. Entonces, la manifestación se va a dar conforme a la necesidad que hay en el lugar. Sí. Entonces, te decía que hay una diferencia en que el Espíritu Santo esté dentro de ti y que el Espíritu Santo esté sobre ti. Cuando el Señor resucita, que visita a los discípulos, dice que sopló sobre ellos y le dijo, reciban al Espíritu Santo. Entonces, aquí se cumple. Cuando el Señor forma al hombre, lo planta en el huerto, dice que el hombre era un muñeco, Sí. pero que el Señor sopló en el Espíritu Santo y fue el hombre un ser viviente. Cuando el hombre desobedece en el huerto, pierde esto. Hay una separación entre él y Dios. Entonces Jesús vino a restaurar y a salvar lo que se había perdido. Vino a devolverle al hombre lo que perdió en el huerto. Wow. Cuando Jesús muere y resucita, que sopla sobre ellos y le dice, reciba el Espíritu Santo, le está devolviendo lo que perdieron en el huerto. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Le está devolviendo el ruá, le está devolviendo el espíritu que ellos habían perdido por causa de la desobediencia. Aleluya. Entonces, cuando Cristo consuma lo que vino a hacer en la tierra, con la muerte y la resurrección, se le aparece y le sopla y le dice reciba. Entonces el Espíritu Santo entra y es donde entramos en la parte de regeneración. Dios mío. Entonces el Espíritu Santo comienza un trabajo de regeneración en el hombre. Comienza a transformar, comienza a cambiar. Entonces ahí es donde usted se da cuenta cómo puede ser que una prostituta ahora me esté predicando. ¿Cómo es que un ladrón ahora es evangelista? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo entra en la persona y lo regenera. ¿Qué significa regenerar? Volver algo o alguien al estado original, Sí. a lo que era en el principio. Entonces, ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo desde adentro.
comienza a regenerar. Entonces ahí no encontramos a un Pedro que la noche que el Señor fue entregado, le corta la oreja a uno de los centuriones. Sin embargo, cuando predica se convierte en 3,000. Aleluya. Porque ya el Espíritu Santo había hecho el trabajo de regeneración. Luego que la regeneración se completa en el hombre, viene lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe el bautismo una vez. El Espíritu Santo viene sobre ti y te bautiza. Entonces, ese bautismo te da poder para tú testificar a Cristo, te da poder para tú sanar, te da poder para levantar a los cautivos, te da poder para predicar, te da poder para echar fuera demonios. Entonces el bautismo viene para darte poder de manifestar señales, prodigios, milagros Y liberación. liberaciones, para que tú prediques con denuedo, gloria al Señor. Pero hay otra cosa que se llama la llenura del Espíritu Santo. Habla un poco sobre la llenura. La llenura del Espíritu Santo no va a venir una sola vez como viene el bautismo. Ya tú fuiste bautizado. Sí. Ya el poder está sobre ti. Ya tú puedes ir y orar por un enfermo y conforme a la palabra tiene que sanarse. Porque dice, y pondrán la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Comerán cosas mortíferas y no les harán daño. Hollarán serpientes, escorpiones. O sea, tú tienes un poder sobre ti que es superior a lo que viene contra ti. ¿Qué pasa? Yo estoy bautizada en el Espíritu Santo, ya yo me muevo en el poder del Espíritu Santo, ya yo predico, ya yo hablo lengua, y tú puedes estar bautizado en el Espíritu Santo y no hablar lenguas. Hay personas que se preguntan esto, pero yo puedo ser bautizada en el Espíritu Santo y no hablar lengua. Claro que sí. Hay personas que han recibido el bautismo en el Espíritu Santo, han recibido poder para orar por los enfermos, han recibido poder para predicar y no hablan lengua. Eso no exime que tú estés Y bautizado. eso es bíblico, porque el apóstol Pablo dice, no todos vamos a hablar en lengua. ¿Entiendes? Es un don y es una señal de que el Espíritu Santo está sobre ti. Pero no quiere decir que si tú no hablas lengua, no hayas recibido también el bautismo en el Espíritu Santo. Se pueden dar las dos vertientes. Sí. Entonces, la llenura del Espíritu Santo, amados hermanos, va a venir cada vez que tú la necesites. Por ejemplo, comenzamos a predicar la palabra del Señor. Los discípulos comenzaron a establecer el reino del Señor, a expandirlo, comenzaron a producirse señales, prodigios, se sanó el cojo que estaba en la puerta de la hermosa, esto armó un revolú, un alboroto, el pueblo se agolpó, los gobernadores vinieron a ver qué era lo que estaba pasando, porque es lo que te digo, cuando viene el Espíritu Santo sobre una persona, algo tiene que acontecer. Aleluya. Algo tiene que manifestarse, algo tiene que cambiar. Llama la atención de los demás. Las personas quieren venir a ver qué es lo que está pasando. Entonces es imposible que haya una manifestación del Espíritu Santo y que todo se esté como que no ha pasado nada. Como hay personas que quieren hacerlo ver y hacerlo entender que eso es desorden. Pero dice la palabra del Señor que cuando vino el Espíritu Santo y bautizó a los 120, se armó un terremoto. Y vinieron lenguas repartidas como de fuego. Y el terremoto, el alboroto fue tan grande que toda la ciudad se golpeó alrededor a ver qué era lo que estaba pasando. Entonces, si está escrito en la Biblia, yo lo creo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Esto produjo una persecución. Comenzaron a ser perseguidos los discípulos. Incluso algunos fueron apresados. Cuando se apresó a Pedro y a otros de los discípulos, se le intimó para que no siguieran hablando en ese nombre. Y le dijo, me es lícito que yo le obedezca a ustedes antes de yo obedecer a Dios. Yo no puedo dejar de hablar, no puedo dejar de testificar, porque hay un poder en mí que no recibe intimidación. Hay un poder en mí que el miedo no lo va a detener. Hay un poder en mí que tus amenazas no van a impedir que yo siga manifestando lo que hay de Dios en mí. O sea, es imposible que te quede tranquilo cuando el Espíritu Santo ha venido sobre ti. Hay una fuerza que te va a empujar, que te va a inquietar, que te va a levantar, que te va a despertar. ¿O quién tú crees que es que te levanta a las 3 de la mañana a orar? Aleluya. ¿Quién tú crees que es que te levanta a las 4 de la mañana a orar? Es el poder del Espíritu Santo en ti, que te hace sentir, que te hace levantar, que te despierta, que te anima, que te levanta, porque Él viene a ¿qué? A darte poder. Aleluya. Porque
Van a venir situaciones que van a tratar de detenerte, pero ese poder en ti va a ser más fuerte. Esto fue lo que dijo nuestro hermano Jeremías. Cada vez que hablo de Dios, lo que recibo es afrenta, lo que recibo es persecución, lo que recibo es golpe. ¿Por qué? Porque yo estoy predicando, yo estoy profetizando cosas que no son buenas, y a nadie le gusta que le digan cosas que no son buenas. Todo el mundo quiere profecía, pero de cosas buenas. Todo el mundo quiere profecía, pero de que me va a ir bien. Cuando yo vengo y te digo algo contrario, tú no recibes muy bien. Amén. La profecía que te estoy dando. Otra pregunta con respecto al debate bíblico. ¿Cómo saber que un evangélico o una sierva de Dios, el Espíritu Santo le fue? Se le fue. Bueno, a la diferencia de lo que te expliqué antes, podemos contriptar al Espíritu Santo. Entonces yo puedo cometer alguna falta, yo puedo criticar a algún hermano, yo puedo, vamos a decir, criticar a mi pastor, yo puedo hacer algo que sea contrario a la palabra de Dios, y esto va a contriptar el Espíritu Santo. Sí, y más o menos las señales que da, más o menos, porque hay una baja espiritual. O sea, ya tú no vas a ver ese entusiasmo, ese anhelo, esa pasión. O sea, ya tú vas a hacer las cosas y puede ser que algo funcione porque el don es irrevocable. Pero el Espíritu Santo ya está apagado, ya está entristecido. O sea, las manifestaciones no se van a ver de la misma manera cuando el fuego del Espíritu Santo está en una persona. Amén. Sí, y es tan bonito y especial cuando una persona ya del Espíritu Santo le va, ya no siente lo que es la corrección de la voz de Dios ni la voz del Espíritu Santo. Ya no siente lo mismo. Exactamente, ya tú no sientes ese fuego, tú no sientes esa pasión, ese anhelo. Ya no sientes que el Espíritu Santo te visita, que te levanta por la mañana. Esa es la señal de que el Espíritu Santo le fue a una persona que ya se vuelve un impío dentro de una iglesia. Así es. Entonces, ahí es donde entramos en el letargo espiritual, sí, en un sueño espiritual. Ya no le presto tanta importancia. Antes yo quería que llegaran a las 3 de la mañana para despertarme, a orar hasta las 4, hasta las 5 de la mañana, pero ya me da lo mismo, me quedo dormida. Y puede ser que sienta el alarma, pero la apago la alarma y me arropo. Porque ya no hay un vivo deseo, ya no hay un anhelo, ya no hay una pasión, que esa pasión viene cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, sí, porque ese es el objetivo. O sea, Él te va a habilitar, te va a capacitar para que tú hagas cosas que tú no podías hacer, para que tú te muevas en territorios, en ambientes que humanamente tú no podías moverte. Es por esto que pueden venir amenazas, pueden venir persecuciones, pero si el Espíritu Santo está en ti, te va a dar el valor, te va a dar la autoridad, wow, te va a dar la capacidad, te va a dar la fuerza para tú vencer cualquier obstáculo que se te presente o para tú reprender cualquier espíritu que te quiera hacer frente. ¿Entiendes? Entonces, esto es lo que pasa. Hay una diferencia cuando el fuego ardiente está en ti, que esto fue lo que dijo Jeremías. Yo no voy a seguir predicando, pero él mismo termina diciendo, pero hay un fuego que me quema. Aleluya. O sea, yo trato de no hacerlo, pero tengo que hacerlo, porque hay algo más fuerte que yo dentro de mí. Hay un poder que me empuja, hay un poder que me activa, hay un poder que me hace hacer las cosas, aun cuando yo no quiero hacerla. Aleluya. Entonces, esa es la diferencia. Cuando el Espíritu Santo está en una persona, alguna señal va a venir que te va a hacer saber que tú tienes que hacer esto o que tienes que hacer lo otro. Entonces, aquí el Señor detalla cuáles son las formas que viene el Espíritu Santo para cosas diferentes. Entonces, me dijo, el Espíritu Santo está sobre mí porque me ungió el Señor. Cuando sucedió aquí lo que sucedió, que el Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado. Él vence todas las tentaciones. Una vez vence todas las tentaciones, entonces está apto para ejercer, para funcionar, para poner en obra esta unción que vino sobre él, sí, para poner en obra este poder que vino sobre él. Entonces dice que cuando venció toda tentación, Satanás que se apartó. O sea, Satanás va a venir por un tiempo, te va a atacar por un tiempo. Una vez tú hayas vencido el ataque, la tentación, él se va a tener que ir. Sí. Entonces, cuando el Señor venció, le dijo, apártate de mí, Satanás. Y dice, y él se fue por un tiempo. Cuando vence la tentación, cuando vence el ataque, cuando vence la guerra, que Satanás no te pudo involucrar,
no te pudo contaminar, no pudo hacer que tú cedieras a lo que Él te estaba ofreciendo. Entonces ahí ya tú estás apto para ejercer tu ministerio, para comenzar a funcionar en lo que Dios quiere que tú funcione. Entonces dice la palabra del Señor, entonces descendió en el poder. Aleluya. Wow, ¿viste la diferencia? Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, pero al vencer la tentación le dio poder. Le dio poder. Entonces descendió en el poder del Espíritu. Entonces cuando el poder del Espíritu está sobre ti, se van a manifestar. Se va a manifestar para lo que Dios quiere que tú uses el poder y la unción del Espíritu Santo. Aquí dice que llegó a la sinagoga. Entonces en este momento el poder estaba sobre el Señor para predicar. Para predicar. Para predicar. Entonces dice que en ese mismo instante se estaba leyendo el libro en Isaías 61. Y dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Dios para... ¿Entiendes? Entonces ahí comienza él a detallar, para vendar a los quebrantados, Aleluya. Para libertar a los cautivos, para sanar a los enfermos, para predicar las buenas nuevas de salvación. Entonces ahí es donde entra la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. Ahí es donde se manifiesta la llenura del Espíritu Santo que va a venir conforme a la necesidad que hay. Sí. Aquí la unción vino, el Espíritu Santo vino y él comenzó a predicar la palabra del Señor. Los discípulos, decía ahorita, estaban siendo perseguidos por comenzar a manifestar señales, prodigios, ya se comenzaron a hacer sanidades, algunos estaban presos y los que estaban siendo perseguidos dice que fueron dispersados. Dispersado. Entonces, esta persecución trajo una dispersación, pero que era parte del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque tú no te puedes quedar estático cuando el Espíritu Santo está sobre ti. No te puedes quedar en el mismo lugar. Tienes que expandir lo que hay de Dios en ti. Tienes que moverte. Entonces esta persecución vino para que ellos comenzaran a moverse y a expandir lo que ya estaba sobre ellos, lo que ya habían recibido. O sea, es imposible que Dios te unja, es imposible que Dios te capacite para que tú te quedes sentado en una silla. Sí, por eso yo no creo en personas que muchas veces dicen que están ungidos pero no hacen nada. Pero no hacen nada. Hay gente que se meten 2, 4, 5, 10 años en un monte y digo yo, ¿para qué esa llenura? Para estar en el monte, sal de Tanto ahí. tiempo, o sea, Hay gente que necesita lo que tú tú vienes quieres. a buscar lo que necesitas, pero tienes que soltarlo. Claro, tiene que dar. Tienes que dar por gracia lo que por gracia recibiste. Ellos se reunieron en el aposento alto y presentaron esta causa delante del Señor. Sí. Y le dijeron, Señor, estamos siendo perseguidos, estamos siendo atacados por causa de tu palabra. Te pedimos que nos dé poder, que nos dé autoridad y que nos dé denuedo para predicar la palabra. Aleluya. Entonces, hay personas que tienen el llamado a predicar la palabra del Señor, pero aún no se ha activado el don de predicación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hicieron los discípulos. Ellos vinieron y se reunieron, se encerraron en un lugar a pedirle al Señor que activara en ellos la capacidad de predicar con denuedo, Aleluya. con autoridad, con poder, con manifestaciones. Entonces, tú sabes que tienes el llamado. Tú sabes que Dios te llamó para predicar, que Dios te llamó como profeta, que Dios te llamó como evangelista. Entonces ve al aposento alto, ve al lugar secreto y allí Dios derramará sobre ti la unción conforme al llamado, conforme a lo que Dios quiere que tú hagas. Dice que ellos no habían terminado de orar cuando el lugar tembló. Aleluya. Vuelve y se produce un temblor. Vuelve y se produce un terremoto. Porque es que donde Dios se mueve hay cosas que tienen que caer. Donde el Espíritu Santo desciende, hay cosas que tienen que ser derribadas, hay cosas que tienen que ser arrancadas, hay cosas que tienen que ser quitadas para establecer lo de Dios. Y es tan fuerte, Teresa, y es que el Espíritu me lleva cuando Pedro va, creo que fue donde Cornelio, que Cornelio lo mandó a buscar ya que el ángel se le reveló, le dijo, ve, búscame a Pedro, así, 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 que él va a venir. Y Dios le habló también a Pedro que tiene que ir donde Cornelio, pero cuando Pedro llega, sabe que los gentiles y los israelitas Los judíos no se juntaban entre sí. Y Pedro va allá
tranquilo él con su porte de apóstol, cuando está allá comienza lo que es enseñar la palabra, hablar de la palabra, hablar de Jesús, cómo fue todo, lo que Jesús tuvo que pasar. Y había más personas reunidas con Cornelio en la sala. Toda Y la cuando familia. Pedro comenzó a hablar, dice que el Espíritu se derramó sobre los que estaban ahí. Dice que muchos fueron bautizados en lengua, estaban profetizando y Pedro se sorprendió Así es. porque también Los sobre ellos gentiles. cayó el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo saber que tengo el Espíritu Santo? Ahí están las señales. Exactamente. Hablo lengua, muchos profetizaron, hay personas que lloran, que no hablan lengua, Ya ellos lloran. ya puedo predicar, Ya que puedes antes no predicar con podía. denuedo. Entonces, esos son señales de que el Espíritu Santo está sobre ti. Quizás mucha gente no te han dicho, porque es bueno también tú preguntar. Claro. ¿Me entiendes? Porque hay personas que no dicen nada. Entonces, si tú no preguntas, no vas a saber. Tú te acercas a un líder, a un pastor, a un diácono o a alguien que tenga experiencia sobre eso. Te va a decir, no, tú estás bautizado con el Espíritu Santo y fuego. Amén. Ahora el Espíritu Santo te va a lo que es capacitar, te va a guiar, te va a enseñar. Ya Él te instruye lo que tú tienes que hacer. Ya tú no hablas lo que tienes que hablar o lo que tienes que decir. Antes tú ofendías a una gente, pero no le pedías perdón. Pero ahora el Espíritu Santo viene y dice, ¡hey! Te contrita. Pídele perdón. Sí. No te pongas esta blusa. Sí. No te pongas este pantalón. Así Es el Espíritu es. Santo. Sí. Ahí esas son señales Sí, de que el Espíritu Santo está sobre ti ti. y ya tú no eres la misma persona, sino que ha nacido de nuevo. Así es. Por eso algo muy personal que dice que había un hombre que fue ante Jesús, que era principal de la sinagoga, Nicodemo, y está en un debate entre Jesús. Y Jesús dice, mira, tiene que nacer de nuevo. Él ¿Cómo? pensó que iba a nacer Del nuevo vientre de la su madre. Yo digo, no, tiene que nacer de agua y Del espíritu. espíritu. Y muchas veces hay gente que no entiende como Nicodemo dentro de la iglesia. Sí. Entonces, hay gente que piensan, hermano, así como creyentes que todavía no tienen la madurez adecuada de qué nacer de nuevo. Si es que tú eres la iglesia y ya no, tienen que nacer de agua y espíritu, que Dios te bautice El Espíritu para que haga un Santo. cambio en ti. Porque hay Así es. gente que no cambia así. Así es. Si el Espíritu Santo viene, la persona no cambia. Son malcriados, no respetan, desobedientes, no se meten a pastor. Maldiciendo. Maldicen también en su casa. Son señal de que el Espíritu Santo no ahí. está sobre ellos. No está ahí, porque es imposible que el Espíritu Santo de Dios esté en una persona y que la persona continúe haciendo esas cosas. Mira, yo era maldiciente, yo era borrachona, yo era corrupta. Dios mío. Yo tenía toda la falta que puede tener una persona. Yo tenía 3 días consumiendo alcohol cuando el Espíritu Santo vino sobre mí. Dios mío. Y me regeneró. Ese mismo día yo no había todavía confesado a Cristo y se me quitó el deseo de seguir consumiendo alcohol. Wow. Ese mismo día yo no había confesado a Cristo. Estaba en el play del Estadio Cibao mirando un juego de Águila y Escogido. Y tenía 3 días de parranda y se me metió un caliente desde la cabeza hasta los pies. Yo recuerdo que yo me ponía hasta 10 anillos de oro, cadena, arete, y yo me tuve que quitar todo eso porque donde quiera que yo tenía alguna prenda de esa era como un caliente que me quemaba. Y yo me desprendí de todo eso. Le dije a mi esposo, guárdame eso. El olor del alcohol me daba náusea. Y yo bebía de lunes a lunes. Dios mío. Y antes de confesar a Cristo, se quitó de mí el deseo de yo consumir alcohol. Hey, Oiga escucha. esto. Y esto fue el domingo, recuerdo. Me quité todo eso. No pude volver a darme un trago más. Y yo era desde por la mañana hasta en la noche bebiendo alcohol. De la fase, para Selma. que tenga una idea. Y ese día se arrancó todo eso de mí. Oiga esto. Todo. Cuando yo llegué a mi casa, domingo, todavía el lunes era feriado. Recuerdo que era lunes para el Día de Reyes, que era martes y lo pasaron para el lunes. Todavía se seguía bebiendo, pero yo no pude ni siquiera salir de mi casa. Yo no pude dormir esa noche, porque el Espíritu Santo había venido a regenerar mi vida. Y el martes yo lo que quería era saber dónde había una iglesia para yo ir a convertirme. Porque desde el domingo, el lunes y hasta el martes era una agonía. Wow. Era una agonía. Yo no podía estar en ningún lugar. Yo no podía nada, mi hermano. Hasta que por fin amaneció. Y yo le dije al hijo mío, voy a ver si aquella iglesia que está allá está abierta. Y me fui corriendo. Desde por la mañana, la iglesia cerrada hasta las 5 de la tarde. Pero yo no podía estar en mi casa porque había un fuego dentro de mí que me quemaba. Y había una fuerza que me empujaba. Y yo lo que quería era ir a una iglesia. Y yo decía, es que yo quiero que me pregunten que si yo quiero a Cristo. Y a las 5 de la tarde fue que abrieron y yo me introduje allá.
Inmediatamente yo confesé a Cristo. Recuerdo que caí por tierra desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche de ese día. Y cuando yo me levanté ya el culto había terminado y todo, yo estaba por tierra. Dios mío. Cuando yo me levanté de ahí, yo era nueva criatura en Cristo. Y yo sentí como cuando un saco lo vacían, un saco lleno lo vacían. Yo llegué a mi casa caminando como en el aire. Y todo lo que para mí era prioridad, en el mismo momento dejó de serlo. Mas nunca volví a consumir alcohol, mas nunca volví a maldecir, mas nunca volví a las andanzas. O sea, eso fue algo instantáneo. Wow. Mi esposo, incluso cuando yo llegué a la casa, me dijo mi hijo, mami, tú estás rara. ¿Qué te pasa? Y yo le dije, me convertí. Y mi esposo me dijo, ¿y dónde tú estabas? En la iglesia. ¿Y la iglesia? ¿Y qué tú buscabas en la iglesia? O sea, era algo increíble, porque en mis planes no estaba ser cristiana, en mis planes no estaba Dios. Y desde ese día, hermano, yo me despojé y me desprendí de todo lo que había en mi casa sin que nadie me dijera nada. Y al otro día yo me fui a la iglesia. Se me olvidó que tenía que cocinar, se me olvidó el esposo, se me olvidó el hijo. Yo me fui a un retiro, mi compadre, desde por la mañana, ya en las 2 de la tarde yo en retiro. Aleluya. El hombre fue a comer y no encontró comida. A mí se me olvidó todo, yo me desconecté de todo, absolutamente todo. Entonces en mí entró un deseo ardiente de conseguir una Biblia. Y lo más grande para mí era saber dónde vendían una Biblia. Dios mío. Porque no estaba en mis planes, o sea... Y yo, Dios mío, pero ¿cómo yo consigo una Biblia hoy? ¿Dónde venderán una Biblia? Era ajeno, era un mundo completamente ajeno a mi mundo, a mi día a día, a mis planes, a mis proyectos. Pero cuando el Espíritu Santo llega a una persona, es imposible que no haya un cambio. Wow. Es imposible que no se manifieste una transformación instantánea, porque es que Él no puede habitar si no se produce el cambio primero. Sí. Él no puede entrar si no se limpia primero la vasija. Sí, y hay muchos creyentes. Yo vi en esa época, cuando yo me convierto, donde fue una generación muy apasionada por el Espíritu Santo. Y habían jóvenes que decían, "Mira, yo quiero ser bautizado, yo no sé lo que voy a hacer, voy a buscar a Dios, voy a ayunar". Y se metían a la iglesia, día, noche y tarde, en la iglesia buscando a Dios. También las mujeres, yendo a la tela tarde a orar, siempre en la iglesia metía en los matutinos, buscando el bautismo del Espíritu Santo. Y muchos jóvenes quizás cuando veían a otra gente, ¡pam! Se bautizó, Dios bautizó a fulano en el culto. Pero eso era una Eso fiesta. era un anhelo, una pasión. Eso era impresionante. Y era tan fuerte y tan bonito que uno te lo felicitaba. Claro, eso era un logro. Wow, lo lograste. Pero hubieron varios que tenían tanto tiempo y todavía no hubiese llegado el bautismo. Ay. Y yo me preguntaba, pero wow, Eso era frustrante. Mira, ese llegó ayer, ya tiene 3 días, está bautizado. Pero, Porque hay que desearlo. sí, yo decía, eso es trampa. Yo tengo aquí 5 años Es esperando. ignorancia, ignorancia. Pero también pasa muchas veces cuando Jehová todavía está trabajando en ti. Cuando todavía hay algo dentro de ti que todavía Dios no ha sacado. La guerra dice que sintió como que la vacían. Ajá. Como que la pusieron en una bolsa Cuando nueva. te limpian. Limpia. Entonces, hay jóvenes que uno puede bautizar cuando todavía su templo está sucio. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que hay personas que se desprenden más rápido que otras. Sí. Y hay personas que están más dispuestas que otras. Entonces, hay una parte que te toca a ti y es la disponibilidad. Sí. La disponibilidad. Yo estoy a la puerta y toco. Si alguno abre, yo entro y hago morada. O sea, para que él entre, tú tienes que abrirle la puerta. Sí. Pero hay personas que entregan una parte, pero otra parte no. No. Hay personas que están dispuestas en una área, pero en otra área no. Entonces vienen personas con ese anhelo, con esa pasión, que están dispuestos a dejarlo todo por Él, que están dispuestos a desprenderse y a desligarse de todo por Él. Entonces Dios va a obrar más rápido en ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque están dispuestas. Y están anhelando, están apasionados. Yo misma, varón, yo me desprendí de absolutamente todo. Yo era negociante y yo solté el negocio, yo solté todo. Y yo pasaba los días enteros encerrada en mi habitación con el Espíritu Santo. Todos los días enteros. Y te decía que mi pasión, yo descubrí mi llamado, que esa es otra cosa, que lo quiero testificar porque mucha gente quiere saber para qué yo soy llamada. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? Es algo, hermano, que usted no va a poder evitar. Es algo que va a salir, que va a fluir.
Te digo que mi pasión era una Biblia. Quiero una Biblia. Quiero una Biblia. ¿Por qué? Porque mi llamado principal iba a ser a predicar. Sí. Entonces, como mi llamado principal iba a ser a predicar, yo necesitaba documentarme de la palabra. Necesitaba comerme el rollo, como el Señor hizo con Ezequiel, que le dio a comer el rollo de la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor me iba a usar rápido predicando su palabra. Entonces, esta preparación, esta capacitación va a suceder tan rápido como Dios tenga propósito de usarte. Sí. Entonces ya a los 4 meses yo estaba predicando. Ya a los 4 meses los demonios estaban saliendo de las personas. Entonces, ¿cómo yo sé que el Espíritu Santo está sobre mí? Estas son las señales que te estamos dando. Van a comenzar a suceder cosas inexplicables. Tú te vas a comenzar a mover en niveles que tú para ti era cosa ajena, que tú no tenías conocimiento, y ahí es donde se manifiesta que es Dios. Sí. Porque son habilidades que tú no tenías, son capacidades que tú no tenías. Entonces tú vas a comenzar a operar en cosas que eran desconocidas y de momento ya tú las sabes hacer o ya tú te sabes mover en esa área. Algo que yo descubrí que me hizo saber que el Espíritu Santo estaba sobre mí fue una manifestación de amor que hubo en mí. Yo no me quería ni yo misma. Yo no quería a nadie. Yo no soportaba a nadie. Yo era una persona que mi corazón se había endurecido a tal punto que aún mis hijos yo los despreciaba y los rechazaba. Mi madre no podía compartir conmigo. Yo sentía rechazo hacia mi madre por causa del maltrato que recibí de ella en mi niñez. Mi corazón había sido endurecido a tal punto que nadie me hablara a mí de muchachos, de que muchachos cerca de mí, que yo cargara un niño, que yo darle cariño a un niño, yo los empujaba. Yo los maldecía, yo los quitaba de mi lado, porque en mí había un corazón endurecido por causa de un acoso sexual en mi niñez. Entonces, esto me arropó a tal punto que yo no manifestaba amor a nadie. Yo era yo. Yo solamente pensaba en mí, yo me amaba yo, y yo era yo, lo que yo quería, donde yo quería, como yo quería. Entonces, ahí se manifiesta el Espíritu Santo en ti. Cuando esas cosas se van y tú ni te das cuenta que se fueron. Entonces, había una niña especial de un hermano de la iglesia donde yo me comencé a congregar. La niña era autista, no tenía a su madre, era muy rechazada, muy maltratada. La niña no sabía ni siquiera comer con una cuchara, como un animalito silvestre. Entonces, yo descubrí ese amor que nació en mí hacia esa niña. Y yo comencé a amarla como yo no amé a ninguno de mis hijos cuando estaban chiquitos. Wow. Oye esto, ¿por qué? Porque el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor. Entonces, ¿cómo yo sé que el Espíritu Santo está en mí? Si yo era una persona aborrecida, que despreciaba, que no amaba, en ti va a nacer un amor inexplicable. Va a nacer un deseo de amar a los demás, de estar cerca de los demás. Yo no era accesible, varón. A mí cualquiera no me entraba, como decimos en buen dominicano. O sea, para tú socializar conmigo, era si yo quería. O sea, yo era una persona que tenía una barrera, tenía un muro. Yo decidía quién sí y quién no. Entonces, se manifiesta el poder del Espíritu Santo en mí con este amor que nació hacia esa niña. Yo adopté a esa niña para mí. Y ni mis hijos yo los soportaba cerca de mí. Pero el amor de Dios en mi corazón se manifestó de una forma tan poderosa que yo adopté a esa niña, me la llevé para mi casa. Gloria. Me la llevé para mi casa y todo el mundo estaba sorprendido porque era que yo ni mis hijos lo soportaba. A mis hijos yo los golpeaba, los maltrataba, los maldecía. Hasta que el Espíritu Santo de Dios vino sobre mí. Y yo amé a esta niña como que si fuera mía. Yo la limpié, la bañé, la enseñé a comer, la enseñé a vestirse, la enseñé a ir al baño. Yo le enseñé todo, la peinaba, la bañaba, la cuidaba, le compré ropa. Y eso era un amor inexplicable. Wow. Entonces, Tremendo, eso fue una señal de que el Espíritu Santo estaba en mí. Y yo me quedé con esta niña como por 2 o 3 años. Wow, tremendo. Wow. Entonces muchas veces queremos saber y son cosas que no, tú no tienes que ir al cielo para descubrirla, ni tiene que venir un profeta a decírtelo. Son cosas que se van a manifestar en ti mismo, son cosas que la vas a descubrir tú mismo. Entonces, ¿para qué fui llamada a predicar la palabra? ¿Por qué? Porque lo que nació en mí fue un deseo ardiente y ferviente de escudriñar la palabra. 4 meses, 5 meses, ya estoy bautizada en aguas. Y ya estoy casada con mi esposo para poder bautizarme.
Inmediatamente me presentan como miembro activo de la iglesia. Miércoles me dijeron, el sábado le toca predicar. Cuando me dijeron el sábado te toca predicar, ahí mismo donde yo estaba, me vino a mi espíritu una voz que me dijo, 1 Samuel 16. Wow. El hombre mira la apariencia, pero Dios mira el corazón. Oye, yo te estoy hablando que yo no sé ni que la Biblia tiene concordancia. Yo no sé lo que es un bosquejo. Yo no sé lo que es armar un mensaje. Dios mío, ¿y qué es esto? Tú me estás entendiendo, o sea, evidencia de que el Espíritu de Dios está sobre ti. De eso es que estamos hablando. Sí. Y en el mismo momento que se me dijo, tú vas a predicar el sábado, 1 Samuel 16, se me dio la cita bíblica. El hombre mira la apariencia, pero Jehová mira el corazón. Se me dio el tema del mensaje. Cuando yo llegué a mi casa, lo primero que hice fue abrir la Biblia y de hecho, ahí estaba la lectura que me dieron. Y ahí comencé yo a escribir. Yo hice bosquejo, yo hice todo y yo no sabía que nada de eso existía. Cuando yo prediqué el mensaje fue tan impactante que el pastor, teólogos y todo que había en la iglesia duraron como 2 meses hablando de ese mensaje. Pero yo lo hice porque guiada por el Espíritu Santo. Entonces, vaya al secreto a buscar que el Espíritu Santo te enseña, el Espíritu Santo te revela, el Espíritu Santo te hace saber para qué fuiste llamado, el Espíritu Santo te capacita, te revela la palabra. Y Él hace como Él quiere, Él no tiene excepción de persona. Él hace como Él quiere. Solo tenemos que estar dispuestos. Amado hermano, cuando a mí me dijeron, ¿y quién te enseñó el bosquejo? Yo pregunté, ¿qué es un bosquejo? Y tú buscaste las definiciones en la concordancia. ¿Qué es la concordancia? O sea, yo hice todos los detalles que lleva un mensaje, sin que nadie me dijera, sin que nadie me enseñara. Prediqué el mensaje y yo no sabía nada. Eso lo hace lo que es el Espíritu Santo. Eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces Él capacita, Él enseña, Él instruye, Él dirige, Él activa, Él mueve, Él te hace saber para qué está la unción sobre ti. Wow. Cuando el Señor ministraba, aquí dice la palabra del Señor, que Él bajó en el poder del Espíritu Santo a predicar, pero otras veces dice que el poder estaba sobre Él para sanar, pero otras veces dice que el poder estaba sobre Él para libertar. O sea, tú vas a recibir una llenura conforme a la necesidad que haya en el lugar donde tú vas a ir a ministrar. Aleluya. Entonces yo puedo estar en el lugar. Yo fui invitada a predicar, ¿verdad? Pero yo estoy ahí en comunión, preguntándole al Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿O qué tú quieres que yo diga? ¿O cómo tú te vas a mover hoy? Entonces el Espíritu Santo te va a hacer saber, hay liberación. Santo. O hay restauración. O vengo a libertar. O alguien se va a convertir. Pues ya el Señor te está dando la idea de lo que se va a mover en el momento. Y Él mismo te va a dirigir. Él va a poner las palabras conforme a lo que Él quiere que suceda. O sea, la activación viene del cielo. La llenura viene del cielo. El derramamiento viene del cielo. Hay cosas que la podemos conseguir en los humanos, con la persona, pero hay cosas que la conseguimos solamente de Dios. Hay cosas que solamente la determina Dios. Y hay cosas que solamente vienen de Dios cuando Él quiere. Aleluya. Por eso hay personas que quieren forzar y no se puede forzar porque depende de Dios absolutamente. Hay personas que quieren manipular la unción, que quieren manipular al Espíritu Santo y no es así. Es Él el que tiene que determinar qué es lo que se va a hacer. Porque Él es que conoce, Él es que escudriña, Él es que sabe lo que se necesita. Y por cuanto Él es que sabe, entonces tú tienes que dejarte dirigir por Él conforme a lo que Él quiere hacer. Usted no se ha dado cuenta que hay personas que forzan porque quieren demostrar. Sí. Quieren demostrar que Dios está con ellos. Quieren demostrar que el Espíritu Santo está con ellos. Pero el Espíritu Santo no hay que manipularlo, no hay que forzarlo. Cuando Él se quiere mover, Él se mueve porque Él es absoluto y soberano. Amén. Él se mueve cuando Él quiere, conforme a la necesidad. Dice que Él repartió lenguas de fuego conforme el Espíritu quería. O sea, es el Espíritu Santo que va a determinar lo que Él quiere que tú hagas, a dónde Él quiere que tú vayas. Entonces solamente tenemos que dejarnos dirigir, tenemos que dejarnos llevar y Él nos va a llevar a donde Él quiere que vayamos. Él nos va a dar el poder para hacer
lo que Él quiere que hagamos en el momento. Y en el escenario lo prepara Él también. Amén, así es. Y cuando se prepara el escenario, entonces en el momento tú vas a saber en qué Dios te quiere usar. Dios mío. En qué Dios se quiere mover. Pero tú tienes que tener un oído presto. Y tú tienes que tener disposición. Porque es que Él te habla de adentro. Sí. Él te habla adentro. Y te va a hacer saber adentro cómo quiere que tú te muevas y a dónde quiere que tú vayas. Entonces dice la palabra que tembló cuando ellos pidieron denuedo para predicar la palabra del Señor. Porque inmediatamente tú comiences a moverte en el poder del Espíritu Santo, tú comiences a manifestar los dones del Espíritu en ti, va a venir guerra, va a venir persecución, van a venir ataques, va a venir celo, va a venir envidia. Se van a levantar un sinnúmero de cosas que van a tratar de intimidarte, van a tratar de detenerte, van a tratar de cortar, de que tú cometas errores. Fíjate que eso sucedió mucho con Jesús. Sí. Siempre se agolpaba a la multitud, pero dentro de la multitud venían los gobernantes y le ponían trampas para que se equivocara en alguna palabra, para que cometiera algún error, para ellos poder atraparlo. Sí. Entonces así mismo va a venir Satanás con personas usadas por Satanás a tratar de que tú te equivoques, a tratar de que tú te desanimes, de que tú te desalientes. ¿Para qué? Para que el fluir se detenga, para que el movimiento se detenga, para que Dios no siga haciendo lo que está haciendo contigo, porque está causando problemas en el mundo espiritual, está produciendo estragos. Fíjate que donde quiera que Pablo iba, era golpeado. Donde quiera que Pablo iba, era perseguido, era rechazado. ¿Por qué? Porque él producía un trastorno espiritual donde quiera que llegaba. Entonces una persona con estas cualidades va a ser perseguida. Sí, yo creo que esto está aquí muy fuerte. Yo quiero que Teresa haga una oración por todo aquel que anhela recibir lo que es el Espíritu Santo, anhela recibir lo que es el don de lengua, un cambio, una transformación en ello. Y yo sé que tiene muchos años estando persistente orando por eso. En cualquier momento Dios te sorprende y te bautiza. Así es, síguelo anhelando. De repente. Hay que seguir anhelando. Yo duré 5 años para ser bautizado en lengua. Wow. Que venga el bautismo sobre mí. Yo predicaba, pero todavía el bautismo no había estado sobre mí. Así es. Hasta que un día Jehová me lo entregó. Y muchas veces tú te lo sueñas antes que suceda. Sí, tú lo ves en sueños. Y es como decimos, es don de Dios. Es don de Dios, un regalo de Dios. Un regalo que no merecemos, pero que a Dios le place dárnoslo. Gloria al Señor. También el bautismo del Espíritu Santo se puede recibir por imposición de manos. Se puede recibir por una persona. Pero también depende de Dios, no depende de la persona. Sí. Está en que Dios lo haya determinado, gloria al Señor. Yo quiero orar por ti. Yo quiero que tú estés presto, porque ahora mismo, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, aleluya, Onda, levasoma, puede ser que recibas ese bautismo que tanto has anhelado, que tanto has deseado, que tanto has esperado. Ahora me uno contigo. Aleluya. Ema, soma, llama. Me uno contigo en el nombre que es sobre todo nombre y le ruego al Dios del cielo que toda persona que me está escuchando, que me está mirando, que anhela, que desea, que necesita ese bautismo, que necesita esa llenura, que necesita esa impartición del Espíritu Santo de Dios para moverse en la predicación, para moverse en la profecía, para moverse en el evangelismo. Le pedimos ahora, Rabashaya, que los cielos se abran, así como se abrieron cuando Jesús fue sumergido en las aguas, y que se abran los cielos, y que el Dios del cielo se levante y que derrame sobre ti el fuego del Espíritu, el bautismo del Espíritu, la llenura del Espíritu. Padre, en tu nombre te lo rogamos, te lo pedimos, te lo suplicamos. Visita a los sedientos, visita a los que te anhelan, a los que te buscan de día, a los que te buscan de noche, a los que necesitan ese fuego. Aleluya. Ese fuego que consume la maldad, ese fuego que consume la iniquidad, ese fuego que nos hace saber que estamos vivos, que estamos despiertos, que estamos activos, que estamos aptos, que estamos capacitados para funcionar en el llamado, en el propósito que tú tienes con cada uno de nosotros. Sopla, Espíritu Santo, y fuego. Sopla, 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 sopla. Sopla del norte, sopla del este, del sur, del oeste. Sopla, 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 sopla.
sopla como viento recio, sopla repartiendo lengua, sopla rabashenda rabacataraya somayama, sopla, 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 desciende como llama, desciende como fuego, desciende rabashendaraya, activa la lengua, a que hablen en lengua, remazonda rabacataraya, Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego, recibe el vacuata libra sobia, renda liba soma, comienza a hablar la lengua, suéltala, suelta la lengua, rabasandaraya, gente que se le está trabando la lengua, gente que quiere hablar normal y no puede, recibe la vasalla, remacuita liba sondaraya, recibe la lengua, suelta la lengua, habla la lengua, ahí está el Espíritu de Dios sobre ti, ahí está el Espíritu de Dios sobre ti, Aleluya. ahí está el Espíritu de Dios sobre ti, te visita, te llena, te capacita, abasama, te envuelve, te rodea, rama, siente fuego, taliba soma. Siente fuego, siente fuego, siente fuego. Gracias, se te Espíritu mete Santo. por la boca, se te mete por la boca, por la boca, por la boca, por la boca. Recibe fuego, recibe fuego, recibe fuego, recibe fuego, recibe Aleluya. fuego, recibe fuego, recibe poder, recibe unción, recibe autoridad, recibe de nuevo, recibe de Dios en esta hora, recibe la Gracias a Dios. activación del Espíritu de Dios, recibe la activación de los dones que estaban escondidos, recibe la activación, abasajalaya, sobre tu vida. Comenzarás a hacer lo que no podía, te comenzarás a mover en lo que no te podía mover, Rama Sondaraya, comenzarás, Alaya, a hacer lo que no podías hacer, Espíritu Santo. para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Regocíjate y canta, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová será vista sobre ti. Dios te bendiga, Dios te guarde y aprovecha esta unción que ha sido derramada sobre ti. Impresionante el tiempo profético que hemos vivido aquí con Teresa. Así que póngalo en práctica, tome apunte a lo que soltó, para usted saber cuando el Espíritu Santo está sobre ti, las señales, las manifestaciones que da el Espíritu Santo. Así que suscríbase al canal, dele me gusta a este video para que YouTube pueda así recomendar esta palabra. Así que se despide tu hermano Christopher Aquino. Y tu hermana Teresa Polanco, Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima. Shalom. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.